Gracias, Irene, por tu atenta presentación y sobre todo muchas gracias a ustedes por su tiempo y su atención. Un agradecimiento muy especial al Ministerio de Educación de Santa Fe, a la ministra y al equipo de desarrollo curricular que me ha invitado a compartir esta estancia con ustedes. Breve pero muy fructífera. Ya ayer tuvimos un primer intercambio con los profesores que están trabajando en esta tarea muy desafiante que es el cambio curricular. Por todo ello, pues, reitero mi agradecimiento. A mí me pidieron preparar un tema que es la investigación. Ayer me comentaban que hay un debate interesante sobre el cómo y la función de esta tarea de la investigación. Y yo preparé esta exposición con algunas ideas. Es un tema muy amplio, pero yo la preparé desde lo que yo hago en investigación educativa, investigación social, particularmente en investigación educativa, pero todavía más acotada la exposición a lo que yo comparto con mis estudiantes cuando formamos los seminarios y los talleres de investigación. De algún modo, lo que hoy traigo es una propuesta de trabajo, de formación en investigación, en diálogo y acompañamiento mutuo con mis estudiantes. Obviamente la responsabilidad de lo que yo digo es totalmente mía, pero hay mucho de esto, de las enseñanzas que me han reportado mis estudiantes, tanto de la licenciatura como del posgrado, en este caso particularmente en el nivel del posgrado en pedagogía. Bien, pues titulé el tema de exposición así: investigación, problematización y producción de conocimiento específico. Es decir, no voy a hablar de la investigación en sentido más amplio, es un tema que puede ser abordado desde múltiples aristas, pero me interesa problematizar y compartir con ustedes cuando en educación queremos sistematizar nuestras experiencias, nuestras vivencias educativas y producirlas en otro tipo de saber que vaya más allá de la vivencia y constituirla en un tipo de producción de conocimiento específico pedagógicamente útil. Entonces, vamos por ahí. Un favor, cuando vaya en 20 minutos me haces una señal, ¿sí? Bueno. Es acá. Voy a partir haciendo una distinción muy rápida. Investigación educativa, ¿para qué? ¿Para qué queremos investigar? ¿Por qué vamos a dedicar tiempo, energía, esfuerzos, conocimientos, dudas, preguntas, avances y detenciones en el proceso de investigar? Esto nos abre un panorama muy amplio de esta compleja pregunta de investigación educativa, ¿para qué? Para ayudarme, yo voy a partir de una distinción por cuestiones analíticas solamente, sí partir de esto que ustedes seguramente ya conocen y distinguen, como es la investigación básica, la investigación aplicada y la producción de conocimiento específico como construcción o a partir de la construcción de problemas, que es en la que yo me voy a centrar en esta tarde. Esta distinción ya me ubica en cómo vamos a emprender un seminario, un taller, un proyecto de investigación con los estudiantes, generalmente de maestría en pedagogía y doctorado. La investigación básica, solo lo recuerdo, no me voy a detener en ello, es este tipo de producción de conocimiento de frontera en las disciplinas y en los diferentes campos disciplinarios, ¿sí? Y tiene que ver con la producción de conocimiento que hacen los investigadores en mi país, principalmente en las universidades, que están trabajando en los límites o en las fronteras de las disciplinas
en lo que ya se sabe, pero también reconociendo los límites o agotamientos de ciertos paradigmas para incorporar o hacer avanzar un campo de conocimiento. La otra nivel o distinción de la investigación es lo que se denomina, hay polémica en esto, no le voy a entrar a la polémica, la investigación aplicada, que consiste en la aplicación de metodologías probadas y el desarrollo tecnológico. Es decir, cuando la producción científica en abstracto logra producir ciertas metodologías para la aplicación y para la producción de otro tipo de conocimientos más de orden pragmático. Y la producción de conocimiento específico, que decir específico no quiere decir más estrecho o más sencillo, no. La especificidad es una complejidad y reconocerles en la especificidad la complejidad, como por ejemplo la que acaba de exponer Silvia Morelli anteriormente, si un cambio curricular implica una serie de planos y niveles de realidad que no se encuentran de manera coherente, sino a veces dispersa, pero es desde esa fragmentación, desde esa complejidad, de esas enormes particularidades donde tenemos que hacer conexiones para identificar qué es lo medular, qué es lo central, qué es lo sustantivo, qué es lo pertinente, para ahí enfocar las baterías, en este caso del diseño curricular. Entonces, cuando me refiero a la producción de conocimiento específico, estamos no simplificando el conocimiento, sino al contrario, problematizando nuestras realidades y nuestras prácticas. Y esto nos lleva a intentar reconocer en esta producción de conocimiento específico la investigación a partir de problemas. ¿Sí? Los problemas no están dados, sobre todo en educación. Podemos advertir muchos síntomas, muchos malestares educativos, pero los problemas de investigación educativa son construcciones para los cuales necesitamos hacer todo un camino organizado, metodológicamente organizado y no necesariamente secuenciado como el paso 1 y el paso 2, como si la investigación fuera una ruta rígida y lineal. En esta investigación que yo llamo de producción de conocimiento específico a partir de la construcción de problemas, lo que intento con mis estudiantes, que muchos de ellos llegan al posgrado y portan a través de sus preocupaciones los síntomas que tienen en sus prácticas, algunos de ellos en sus escuelas, ya sea a nivel de educación superior y de bachillerato, con los que el bachillerato en México es como la escuela media superior o el ciclo secundario en la última fase de ustedes. Y con esos problemas intentamos trabajar. Ellos portan estas inquietudes y dicen, yo tengo un problema en mi escuela que quiero, sobre eso quiero hacer mi investigación de tesis porque quiero resolverlo, ¿sí? Y con eso empezamos, con sus preocupaciones reales, locales, a partir de sus vivencias o de sus experiencias en sus trabajos educativos. Pero reconocer los problemas sintomáticos no implica tener ya el problema de la investigación. Como decía yo, el problema de la investigación requiere un camino de elaboración, de construcción, de reflexión, de involucramiento fuerte de quien quiere investigar. ¿Por qué quiere investigar? Algo que yo le digo a mis estudiantes, bueno, tienen que estar convencidos y casi que enamorados de su problema de investigación para que podamos iniciar esta aventura del conocimiento sobre sus prácticas. Y de lo que tratamos ahí es de recuperar y sistematizar sus experiencias, en este caso educativas o socioeducativas, y es ahí donde comenzamos a situar a los docentes y a los equipos docentes cuando nos toca también asesorar a equipos docentes en algunas escuelas y en algunas facultades en el nivel de educación superior, para acompañarlos en sus procesos de cambio curricular, diseño, elaboración, evaluación o rediseño curricular. Y ahí lo que intentamos es producir estos conocimientos como un laboratorio, como un espacio de reflexión y experimentación sobre las prácticas.
quiero recuperar una idea del doctor Díaz Barriga aquí presente en un libro que él produjo. Tiene varias versiones, pero la referencia que yo tengo es de docentes y programas entre lo institucional y lo didáctico, en donde él, recuperando al maestro Herbart, decía: no es lo mismo una vivencia que una experiencia. La vivencia es eso que vivimos todos los días en nuestras prácticas, pero reconstruir, recuperar, tomar distancia de esa cotidianidad vivencial, cotidianidad como práctica cotidiana, para traerla y poderla desmontar, analizar, comprenderla, para poder encontrar ciertas vías o alternativas de trabajo y quizá de solución. Eso es una experiencia, ¿sí? La vivencia entonces se reconstruye como experiencia a partir de la reflexión y hay una metodología para ir construyendo esta reflexión, ¿sí? Los teóricos de la filosofía práctica traída, de tradición aristotélica, traída a la filosofía educativa, como el doctor Wilfred Carr diría también, ¿sí? Que una cotidianidad se constituye en experiencia, en conocimiento específico de la experiencia a partir de la reflexión sobre ella. De ahí que la investigación educativa es sumamente importante. La investigación educativa como investigación social conlleva esta idea de producción de conocimiento a partir de la práctica social. Y aquí solamente quiero hacer una precisión sobre el término práctica. Muchas veces en educación creemos que estamos en la práctica cuando estamos en las acciones, haciendo, el hacer puro, a veces de muchas prisas, a veces bajo muchas presiones, las tareas educativas que hay que haberlas entregado ya para mañana, el proyecto de investigación, la modificación curricular, la planeación didáctica, todo llevamos muy prisa. Y ahí lo que estamos haciendo son acciones inmediatas, pero sin reflexionar sobre ellas. Y a veces, al menos a mí me pasa con algunos de mis estudiantes, me dicen: pero a mí lo que me interesa es la práctica, eso que hago todos los días. Y aquí ya en términos conceptuales y metodológicos empezamos a distinguir el término de práctica como una práctica social, ¿sí? Como una práctica de reflexión, como una práctica reconstruida, comprendida, interpretada, y es a partir de ello que podemos encontrar algunos criterios de intervención sobre esas prácticas. Algo que yo comparto con mis estudiantes es el momento de que antes de pensar la relación sujeto-objeto, porque ellos ya quieren empezar a investigar y están muy seguros que el problema que me dijeron el primer día del seminario, del taller, ese es el problema con el que van a investigar. Le digo: ese es tu tema, esa es tu preocupación, más no es el problema de investigación. Dice: y entonces sí hacemos esta distinción entre sujeto, que antes de la relación sujeto-objeto, el objeto va a ser ese objeto construido como problema de investigación, el cual nos va a ocupar en todo el proceso de la investigación, y la investigación que le llamamos la investigación formativa, con los grupos y equipos de investigación o con las investigaciones individuales de los estudiantes. Partamos primero de la relación sujeto-realidad. Este es un planteamiento epistémico muy fuerte que nos ubica en el principio de la producción del conocimiento específico. Partamos de la relación sujeto-realidad, porque esa es la oportunidad de posicionar la realidad, pero no allá abstracta y etérea, sino esa realidad local, cotidiana, social, en sentido muy amplio que nosotros vivimos. Es decir, vamos a trabajar con un acercamiento. Y entonces un ejercicio que hacemos con los estudiantes es, en una hoja, cuartilla le decimos en México, 2 hojas, dime, ¿qué quieres estudiar? ¿Sobre qué quieres investigar? ¿Por qué lo quieres investigar? ¿Qué sabes ya sobre tu tema de investigación o lo que va a ser tu problema de investigación? Y si ya tienes alguna información recabada al respecto. Parto que mis estudiantes como educadores en el nivel posgrado ya saben. Ellos
saben más de sus prácticas educativas que yo acerca de sus prácticas educativas. Cuando me invitan a asesorar y acompañar procesos de revisión curricular, análisis curricular o intervención curricular, yo no parto de decir yo les voy a enseñar el objeto currículum. Parto de reconocer qué saben y los trato de orientar hacia un proceso de problematización sobre eso que ya saben. Esto, en términos epistémicos, uno de mis profesores en epistemología, Hugo Zimmermann, decía, se trata de iniciar el proceso de objetivación a partir del vínculo educación y sociedad. Esa relación entre sujeto-realidad lo que me permite es una lectura de la realidad, una lectura crítica de la realidad, ¿sí? El acto de leer la realidad, como decía el maestro Freire, es un acto de comprender y situarme en mi presente, en mi realidad. Hago un paréntesis. En currículum, una de nuestras lecturas desde Ida Talva nos decía que para elaborar el currículum hay que reconocer la cultura y las necesidades sociales. Lo mismo decía también Ralph Tyler. Por supuesto, mis profesores con los que yo me formé en currículum me ayudaron a comprender cuán importante era el conocimiento de este vínculo educación-realidad. ¿Sí? Y yo lo que preciso es, ¿cómo es que yo, sujeto, desde la relación sujeto-realidad, construyo y reconstruyo ese vínculo? No es algo abstracto, es algo muy concreto, muy particular, muy de lo que tiene que ver con las identidades y las preocupaciones que tienen los educadores. Vamos a dejarlo ahí, espero haber sido sintética y clara, de que antes de decir, este es el problema de investigación y ya lo voy a hacer con esta metodología, hay estudiantes que digan, ya tengo el cuestionario que voy a aplicar, espérate tantito. Vamos por partes. Incluso ese cuestionario que tú ya traes, vamos a desmontarlo. ¿Qué lectura estás haciendo a través de esas preguntas de los sujetos, del contexto y de las problemáticas educativas? Todo esto es el proceso de la problematización en los talleres de investigación. Ay, es arriba, se me olvida. ¿Tú me avisas? Sí, 7 minutos. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Entonces, si partimos de reconocer que el principio, el punto de partida, antes que la teoría, antes que el problema ya identificado, es la relación sujeto-realidad, en este proceso de convertir la realidad en un objeto de estudio o un recorte de la realidad o ciertas relaciones de la realidad educativa, social y educativa en objetos de estudios a partir del reconocimiento del vínculo educación y sociedad, entonces cobra centralidad esta relación entre sujeto-relación. Y aquí entra un ingrediente en la investigación, la teoría. ¿Qué hacemos con la teoría? Necesitamos mucha teoría, poca teoría. ¿Cuál teoría? La más crítica, la que está en la discusión de frontera en este momento. Sí, hay que saber mucha teoría. A mí me gusta la teoría. Pertenezco en el ISU a un área que se llama el área de teoría y pensamiento educativo. Me interesa mucho la teoría. Intento hacer una revisión de dónde están las fronteras del conocimiento social y educativo. Pero en los procesos de formación de la enseñanza, de la investigación educativa, no necesariamente el punto de partida empieza con ese saber erudito y académico de la investigación. Sí se necesitaría teoría, pero ¿cómo? Y la clave está en cómo usamos la teoría. Porque la teoría ni es la pura verdad, ni es toda la realidad contenida en la teoría, sino que la teoría también implica un momento de problematización acerca de los saberes que ya portamos, los saberes en que hemos sido formados en educación o en el área de las ciencias sociales o en la formación que estaba yo escuchando, que es la formación general. ¿Qué hago yo con ese saber? ¿Para qué me va a servir? ¿Qué tipo de preguntas me van a permitir producir? Y esas preguntas que me permiten problematizar de esas prácticas. Grosso modo diría que los usos de la teoría es una forma de enfrentar aquel viejo reclamo de la relación dicotómica entre teoría y práctica. ¿Qué va primero, la teoría o la práctica? ¿Y cómo hacemos este uso de la teoría?
solemos trabajar ya en los procesos de formación de la elaboración de las investigaciones de tesis, trabajar con 3 referentes: el referente contextual, el referente empírico, el referente contextual o el uso teórico de la teoría. ¿Sí? Esto, como dice ahí abajo, en los talleres de investigación. Sobre esto me podría extender en una charla en cada uno, pero vamos a tratar de ser rápidas y sintéticas. ¿A qué corresponde? Antes, les digo a mis estudiantes, traten de imaginar, uso esta metáfora, traten de imaginar una mesa triangular con 3 sostenes, 3 patitas, les digo a los estudiantes. Si le falta una patita, el referente del contexto, la teoría o el referente empírico, ¿qué le pasa a la mesa? Se cae, cualquiera. No es que una sea más importante que la otra, las 3 son necesarias en su relación y en su articulación, y eso es lo que tratamos de lograr. Ahora, también muy rápidamente de qué se trata o qué hacemos con el trabajo de cada referente. El contexto, la lectura del contexto se dice rápida, pero requiere todo un proceso de trabajo, de búsqueda de información y reconstrucción del contexto como el escenario o los escenarios en donde se sitúan esos síntomas y situaciones problemáticas educativas. Y el contexto tiene varios planos de abordaje, que son el contexto local, incluso puedo reconocer contextos institucionales como contextos locales, nacionales, regionales e internacionales. Me dijo que nada más un solo. ¿Cómo reconocer los elementos generales, muy genéricos, lo estoy sintetizando, del referente empírico? Es la descripción de datos empíricos, cuantitativos y cualitativos y las relaciones que podemos construir en estos para empezar a vislumbrar relaciones problemáticas y ahí tratar de problematizar el referente empírico, donde estarían en primera instancia los síntomas y los malestares educativos, para a partir de las relaciones construidas ir reconociendo los planos y niveles de abordaje del objeto de estudio y el plantear el problema de la investigación. Esto conlleva también un trabajo inicial de campo y el subsecuente trabajo de campo, si es el caso, que tengamos que hacer trabajo de campo, identificando rasgos significativos, cortes, saltos, continuidades y discontinuidades para problematizar el referente empírico. Finalmente llegamos a las descripciones y los hallazgos a partir del referente empírico de cara al contexto. Mis estudiantes cuando llegan dicen, pero es que yo no quiero hacer una investigación descriptiva porque nada más es un recuento de datos. No, una descripción, una buena descripción, hay un trabajo que tengo al respecto, al que le he llamado la descripción analítica, del cual no me puedo extender. Una buena descripción es un trabajo necesario en este caso de los talleres. Los referentes teórico-conceptuales implican una valoración, selección y posicionamiento del sujeto investigador o investigadora. Es desde dónde nos paramos para mirar. La teoría no es el conocimiento, la teoría moviliza al sujeto en su capacidad cognitiva para hacer una selección y valoración de aquellas herramientas conceptuales que necesita dependiendo del contexto en el que esté trabajando y de su problemática educativa desde el referente empírico. Ese posicionamiento en lo teórico implica la identificación de categorías prestadas y de los referentes conceptuales con los que vamos a trabajar. Por eso hay que hacer una valoración y selección de contenidos conceptuales, de herramientas conceptuales. Y aquí el papel del asesor y la formación misma que reciben en el posgrado ayuda. Muchas veces ellos ya vienen con ciertas preferencias de corrientes, de enfoques, de autores con los cuales van a trabajar y lo que hacemos es un trabajo más de selección de categorías que a algunos autores le llaman los conceptos ordenadores que nos permiten comprender y explicar nuestras prácticas. Repito, no es cuál va primero, cuál va segundo. Dependiendo cuando empiezo la comunicación, el diálogo con mis estudiantes, con algunos empiezo a trabajar y a problematizar primero el referente empírico, con otros el referente conceptual y con otros el referente teórico. Porque cada uno de ellos ya aporta saberes previos sobre cada referente y lo que tratamos es de identificarlos.
¿Cómo hacemos todo esto? Pues a través de talleres de investigación, de producción de conocimiento específico. El taller es un espacio muy distinto a los momentos del seminario. Sí trabajamos los momentos del seminario, donde leemos textos, discutimos los textos básicos, pero sobre todo cuando ya estamos enfilados a que ellos desde el principio ejerciten la escritura de sus reflexiones, que sistematicen sus preguntas, que redacten sus preguntas e interroguemos la forma de redacción sus preguntas, cuando en la redacción de las preguntas incorporan ya términos conceptuales y desde cómo ponen una coma, cómo construyen la pregunta, vamos deconstruyendo esas preguntas. Esto le llamamos el ejercicio de la interrogación, para identificar cuáles son las preguntas de investigación que hace el investigador y distinguirlas de cuáles son las preguntas de los instrumentos con los cuales va a realizar el trabajo de campo sobre lo cual quiere investigar. Todo esto es un reto enorme cuando uno está en el lugar del asesor, como tutor o como miembro de un comité tutoral. En el posgrado nuestro tenemos una organización curricular, una estrategia curricular en el posgrado en pedagogía en la UNAM, en donde cuando un estudiante de maestría o doctorado ingresa con su proyecto, cuando pasa por el proceso de selección e ingresa y se inscribe al posgrado, se le nombra un tutor principal, que es el que viene a fungir al final como el asesor o director de la tesis, y también formalmente se le nombra un comité tutor que está integrado por el tutor principal y dos o por lo menos otros tutores que acompañan al comité o que integran el comité. Supuestamente estos comités, algunos funcionan integralmente, otros el estudiante luego tiene que torear lo que le dice un tutor y otro. En mi caso yo trato de por lo menos tener una reunión al semestre con el comité tutor cuando me toca ser tutora principal, o a veces también me toca ser acompañante de un tutor principal de otro estudiante en su comité. Entonces la carga de la formación en el posgrado es fortísima para nosotros, porque cada estudiante demanda una carga horaria significativa y ahí nosotros tenemos que hacer un uso eficiente del tiempo de asesorías. Como una tarea, me estoy saltando, no estoy dando una metodología detallada, sino los elementos más significativos y los momentos más significativos metodológicos en este taller, en estos talleres, que es la organización de la estructura del relato, es decir, la escritura. ¿Sí? Y a veces, no sé ustedes cómo anden aquí, pero nuestros estudiantes, aún a nivel de maestría, llegan con algunas deficiencias de cómo estructurar sus escritos, ¿no? Es decir, saltan de un párrafo de una idea a otra, en un mismo párrafo una idea no está necesariamente en secuencia con la que sigue, en fin. Aquí yo me ayudo mucho con las TICs, con el comando control de cambios. En cada duda que me genera, en cada tramo de la escritura, les mando un control de cambios. Hay trabajos que tienen más controles de cambios que número de páginas cuando yo hago la primera revisión ya de los trabajos en cierto tramo de los talleres. Y a mí me sirve como una especie de seguimiento de la tutoría del caso de cada estudiante, porque yo misma me leo qué le dije o qué le recomendé en una anterior tutoría, porque no lo estoy viendo diario, por supuesto, y al estudiante le sirve como una guía de recomendaciones
que obviamente no sustituye el diálogo y el encuentro con el estudiante, y todo esto son herramientas que me he ido inventando en el camino y sobre todo probando. Esta metodología que yo les cuento no es lo que yo pienso de cómo se debe enseñar la investigación, sino es lo que yo he tratado de sistematizar del propio acompañamiento en la enseñanza de la investigación educativa, e hay incluso un trabajo publicado al respecto de los 3 referentes. Es muy importante en esto el uso de las herramientas del trabajo intelectual, saber buscar información, jerarquizar información, selección de cuál es la información más pertinente, cómo usarla en sus trabajos de escritura. En fin, en esto igual no sé cómo les va a ustedes, pero allá también nuestros estudiantes, aunque ya traen algunos manejos de estas herramientas, necesitan potenciarlas o incluso en algunos casos aprenderlas. Y hay otras cuestiones que me reservo por el tiempo que pudiéramos considerar. He tratado aquí de sintetizar muy rápidamente para no restar el tiempo a la conferencia magistral del doctor Díaz Barriga, que seguro estoy será muy interesante para ustedes, sobre este tema de investigación. Espero no haber superado en mucho el tiempo. ¿Cuánto tiempo me llevé? No, bien, ¿sí? Ya 25 minutos. 25 minutos, bueno, más o menos. Era poner de manera muy sintética una estrategia de trabajo sobre este tema que me pidieron desarrollar ante ustedes, que es la investigación. En síntesis, lo que les comparto es, desde el ámbito de la investigación educativa, que es una forma de la investigación social muy necesaria y en donde me parece que la función social de la investigación, de producir conocimiento acerca de nuestras realidades y nuestras prácticas, es una manera de comprender esas prácticas para continuar en ellas, tomando decisiones en el aula, tomando decisiones en la gestión y en la supervisión educativa, tomando decisiones en los enormes retos que nos plantean nuestras nuevas generaciones en nuestras instituciones educativas. Hay mucho que decir, espero al menos haber dado un acercamiento al interés sobre el tema que me han solicitado, y pues solo me resta decir, me faltaba una. Es muy importante, y aquí me parece que nuestras investigaciones de tesis les falta mucho que hacer, la socialización y la difusión de nuestros resultados de la experiencia, porque son documentos que nos pueden servir para la propia enseñanza de la investigación y también para difundirlas y darse a conocer. En el caso nuestro, esto nos falta mucho. El programa del posgrado tiene afortunadamente, aunque sea un mecanismo limitado, pero interesante, de empezar a publicar las obras que un profesor investigador del posgrado reúne sobre un tema, el tema de su especialidad, una obra colectiva, o también se hace selección de las mejores tesis para ser publicadas, y esta es una manera de difundir, pero desde mi punto de vista hace falta hacer más, porque la socialización y la difusión de las experiencias como resultados de la producción de conocimiento de las prácticas docentes son muy importantes, como ese saber, como esa producción de conocimiento que sistematiza las prácticas como conocimiento específico que es socialmente útil para las escuelas. Esto puede ser en foros, en eventos, en publicaciones, pero sobre todo al interior de las escuelas, que se discutan los resultados de las investigaciones, y es una forma de promover la interlocución, de legitimar o debatir los alcances y los límites de esas producciones de conocimiento a partir de las experiencias, cuando dejan de ser vivencias y problemas sintomáticos y constituirlos en conocimientos como experiencias.